Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy toca hablar otra vez sobre Los Ángeles Clippers, un equipo del que, bueno, pues llevábamos bastantes días sin comentar nada, sobre todo acerca del entrenador. Os recuerdo que los Clippers no tienen ahora mismo head coach, no tienen entrenador. Desde que salió Doc Rivers, sí es verdad que se han rumoreado muchos nombres, Van Gundy, D'Antoni, Tyronn Lue, etcétera, etcétera, pero no ha llegado nada a buen puerto, es decir, no se ha materializado ninguno de estos nombres como el nuevo entrenador jefe del banquillo de Los Ángeles Clippers. Sin embargo, en las últimas horas ha surgido un nombre que podría liderar este nuevo proyecto de los Clippers con Kawhi Leonard y con Paul George en la cabeza, ¿no? Intentando, pues bueno, desarrollar algo que Doc Rivers no pudo hacer este mismo año. Así que vamos a hablar de ello, vamos a hablar del nombre del entrenador que tienen en mente los Clippers, que ahora mismo es el gran favorito para ocupar el puesto de Doc, actual entrenador de Filadelfia, y vamos a analizar un poco, en mi opinión, sobre todo, qué me parece este fichaje supuesto por parte del equipo californiano. Y bueno, no me voy a enredar mucho. El periodista que ha dado esta información es Morgan Stein del New York Times y ha asegurado que el entrenador asistente de Golden State Warriors, Mike Brown, pues ha causado una fuerte impresión en Los Ángeles Clippers y gusta mucho para sustituir a Doc Rivers. Repito, ya sabéis que los Clippers decidieron separar su camino con respecto al de Doc Rivers tras la eliminación en playoffs, en estos mismos playoffs contra Denver Nuggets, con esa remontada 3-1. Y bueno, pues ha habido muchos entrenadores, muchos nombres vinculados en los últimos días y las últimas semanas con los Clippers. Por ejemplo, Tyronn Lue, Sam Cassell, etcétera, etcétera. También Mike D'Antoni, aunque sí que es verdad que hay algunos nombres que son más creíbles y otros que menos. Además a todo esto, ¿por qué es importante el tema del entrenador? Es importante porque ahora mismo los Clippers es un equipo huérfano, ¿no? Tienen que buscar pues a un head coach de garantías, ya sabéis. Encima, yo creo que además la figura del entrenador este año, sobre todo este año, se está viendo muy reforzada, ¿no? Con todo lo que está haciendo Frank Vogel en los playoffs, Eric Spoelstra, y bueno, también por ejemplo lo que ha pasado con Budenholzer y los Milwaukee Bucks. Luego por otra parte también tenemos a Nick Nurse o Brad Stevens en Toronto Raptors y Boston Celtics. Yo creo que en la burbuja, además por el tema de que no hay público y bueno, se ve más baloncesto puro, menos parafernalia, menos espectáculo. Se está viendo que la figura del entrenador es muy importante. Luego tenemos por ejemplo el caso de Brooklyn Nets con Steve Nash. Entonces al final creo que el simple hecho de que Clippers ahora mismo no tenga head coach le va a dar mucha más relevancia, mucha más importancia y mucho más pensando en lo que ha podido hacer o ha dejado de hacer, por ejemplo, Doc Rivers. Ya sabéis que ha sido uno de los principales señalados de este fracaso, sobre todo, bueno, pues con esa pregunta de ¿ha aplicado demasiado load management a sus jugadores? ¿No ha trabajado bien la química? ¿No lo ha trabajado bien? Etcétera, etcétera. Entonces, ahora mismo el puesto de head coach en los Clippers tiene una especial relevancia, una especial importancia. Y sobre todo, además, de cara a futuros jugadores que puedan venir o que puedan salir. Y aquí hago de referencia directamente a Kawhi Leonard y Paul George, porque sí, tienen contrato con Los Ángeles Clippers, pero ojo, en 2021 tienen la posibilidad de salir al mercado, de convertirse en agentes libres si declinan sus player options que tienen en el contrato con los Clippers. Así que ojo, cuidado con esto, porque si eligen mal el head coach los Clippers, si el proyecto va mal o si no convence a Kawhi y Paul George, cuidado, porque en 2021 las dos estrellas ahora mismo de Los Ángeles Clippers pueden salir al mercado y pueden marcharse a otras franquicias, a otros equipos. Entonces aquí es donde entra la figura de Mike Brown. ¿Qué es Mike Brown? ¿Me gusta Mike Brown? ¿No me gusta? ¿Qué es lo que pasa con esta figura? Yo os voy a ser completamente sincero, es una figura, es un entrenador que me gusta históricamente con lo que he visto, ¿no? En su etapa, por ejemplo, en Los Ángeles Lakers, en Cleveland Cavaliers. No es un entrenador que me convenza del todo, no me convence realmente. O sea, si ahora mismo tuviera que dar un porcentaje, pues bueno, 50-50, porque realmente no tengo una imagen lo suficientemente sólida como para dar una valoración, como hice en su momento con D'Antoni, como hice en su momento con Tyronn Lue, etcétera, etcétera. No es un caso Steve Nash, no lo es, porque sí que tenemos el pasado para, bueno, apoyarnos y saber cuál es el estilo de Mike Brown, cómo juegan sus equipos, etcétera, etcétera, algo que con Steve Nash no pasa. Pero sí que es verdad que su etapa, por ejemplo, en Lakers o en
en Cleveland Cavaliers, sobre todo en Cleveland Cavaliers, y ahora vamos a hablar de ello, no me convencen del todo. En primer lugar, Mike Brown es uno de los nombres que, bueno, pues surgen como nuevos head coach de diversas franquicias. Ha sonado para Indiana Pacers, ha sonado para New York Knicks durante el verano, pero bueno, las dos grandes etapas de Mike Brown han sido Los Ángeles Lakers y Cleveland Cavaliers, donde alcanzó las finales en 2007, finales que perdieron contra San Antonio Spurs y creo que fue por 4-0. Además, Mike Brown ha ganado el premio al entrenador del año en 2008-2009. Y por ejemplo, como dato curioso, ¿no?, las últimas 4 temporadas que ha estado en la NBA las ha pasado como entrenador asistente de los Golden State Warriors, entrenador asistente de Steve Kerr, donde ha ganado 2 anillos. Aquí tenéis el récord como entrenador de Mike Brown, lo que viene a ser la trayectoria de Mike Brown en la NBA. Llegó en la 97-98 como entrenador asistente de Washington Wizards, estuvo 2 temporadas hasta la 98-99, luego cambió y se fue a San Antonio Spurs, donde estuvo 3 temporadas hasta 2003, y luego se fue a Indiana Pacers, donde siguió estando como entrenador asistente durante 2 temporadas. Luego cambió, llegó en 2005-2006 y bueno, lideró por fin un proyecto como head coach en Cleveland Cavaliers, en esos Cleveland Cavaliers de LeBron James, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, así hasta 2010. En ese tramo con Cleveland Cavaliers, lo estáis viendo ahí abajo, 6 temporadas pasó con la franquicia de Ohio, 492 partidos, 305 victorias, 187 derrotas, es decir, un 62% de victorias. En playoffs jugó 71 partidos, 42 victorias, 29 derrotas, es decir, tiene un 59,2%, es decir, no lo hizo nada mal, y quiero destacarlo porque, bueno, pues Cleveland en aquella temporada tenía a LeBron, pero en la gran mayoría de campañas tenía a LeBron y poquito más. Pero bueno, esto es más anécdota que otra cosa. Ahora hablaremos de la otra temporada que disputó con Cleveland Cavaliers, porque de esas 6 no jugó las 6 seguidas, jugó 5 y luego se fue a Lakers y volvió a Cleveland. Pero bueno, 2009-2010 es su última temporada con Cleveland Cavaliers y se marcha a los Lakers, donde está 2 temporadas. En esas 2 temporadas, en temporada regular, juega 71 partidos, 42 victorias, 29 derrotas, 59,2. No está mal tampoco, no está mal, porque bueno, hay que destacar que en aquella temporada los Lakers, en la 2011-2012, estaba Matt Burns, Steve Blake, Kobe Bryant, Andrew Bynum, que bueno, pues ojo, Andrew Bynum en 2010 era un auténtico jugadonazo. Luego, por ejemplo, Troy Murphy, Luke Walton, Metta World Peace, y bueno, prácticamente en la 2012-2013 es simplemente anecdótico porque Mike Brown solo juega 5 partidos, o sea, en esa temporada los Lakers tienen hasta 3 entrenadores. Mike Brown, que tiene un récord de 1 victoria, 4 derrotas, Bernie Bickerstaff, 4 victorias, 1 derrota, y luego pasan a Mike D'Antoni, que es, bueno, pues el head coach en general de aquella temporada con 40 victorias, 32 derrotas. Pero como digo, sobre todo la gran temporada de Mike Brown en Lakers fue la primera, la 11-12, y bueno, en términos generales, playoffs, 12 partidos jugó con Lakers, 5 victorias, 7 derrotas, 41,7%. Luego volvería a Cleveland Cavaliers como head coach en la 13-14, y a partir de esa temporada, que creo que fue la última antes de que llegara LeBron James en su retorno a la franquicia de Ohio, pues a partir de ahí se fue en 2016-2017, es decir, de 2014 hasta 2016 no estuvo como entrenador asistente o como head coach en ninguna franquicia, y en 2016-2017 llega al banquillo de Golden State Warriors, desde 2016 hasta 2020, hasta esta misma temporada. Hasta aquí la trayectoria de Mike Brown. Estos son los números de Mike Brown. Yo simplemente os los he destacado porque, bueno, para que os hagáis de alguna manera una imagen más o menos de lo que puede ser Mike Brown y de lo que, bueno, pues ha hecho en la NBA, porque ya os digo, desde que entrenó como head coach ya pilla como un poco bastante lejos y no está tan reciente como nombres tipo Tyronn Lue. Entonces no me atrevería a decir si es un grandísimo entrenador, si es un mal entrenador. Obviamente las estadísticas no hablan mal de él, pero yo tengo mis dudas en el sentido de, como no puedo aportar una imagen sólida de lo que creo que
que es Mike Brown o de lo que creo que va a ser, porque también pienso que su etapa con Golden State Warriors le va a permitir o le ha permitido adaptarse a estos nuevos tiempos, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, su etapa 2011-2012, 2012-2013 en Los Ángeles Lakers, o incluso su última etapa en 2014 con Cleveland Cavaliers, es un baloncesto que dista mucho a lo que vemos hoy en día. Es decir, en 2015 es donde empieza a reinar la franquicia de Golden State Warriors y es donde se empieza a implantar ese baloncesto más tirador, más exterior, con pivots mucho más móviles, etcétera, etcétera. O sea, simplemente tenéis que ver que cuando los Lakers tienen a Mike Brown de entrenador, por ejemplo, en 2013, que juega 5 partidos, como digo, pero en 2013 llega Dwight Howard, que es un pivot de estos de, bueno, pues 2009, de la antigua usanza, de jugador que juega en zona, pero no le pidas que te tire triples o que salga al exterior porque ahí está muerto. Entonces ahí es donde tengo la duda de qué puede hacer Mike Brown con este equipo y sobre todo qué puede hacer con este nuevo baloncesto que ahora mismo se juega en la NBA. Pero repito, aquí es donde doy especial importancia al hecho de que ha estado durante 4 temporadas seguidas en un equipo como Golden State Warriors, que es especialista en jugar un baloncesto exterior, un baloncesto tirador. Por otra parte, ¿cuál es la otra duda? Sí, Mike Brown tiene una marca en temporada regular en término global de 347 victorias, 216 derrotas. Un récord en playoffs de 47 victorias, 36 derrotas. Además, bueno, pues fue un entrenador que llevó muy bien el entrenar a un jugador como LeBron James, que en aquel momento pues no era ese LeBron James que ahora mismo vemos en los Lakers, o no era ese LeBron James que vimos volver de Miami a Cleveland Cavaliers. Era un jugador joven que además todavía se estaba desarrollando y bueno, pues al final había que saberle llevar, y creo que Mike Brown en ese momento hizo un buen trabajo. El punto negativo de Mike Brown en Cleveland Cavaliers, pese a las buenas estadísticas que tiene, es el hecho de cómo llegó a las finales. Aquí también podéis pensar, bueno, es que la plantilla de Cleveland daba para lo que daba. También es verdad, yo no os quito razón, pero la estrategia en muchas ocasiones aplicada de damos el balón a LeBron James y que él se las vea con el que tenga que vérselas, él se apañe y ya está y nos saca las castañas del fuego, a mí no me gusta. A mí no me gusta y creo que a lo mejor en ciertos momentos puede ser la estrategia con Kawhi o con Paul George, sobre todo con Kawhi, pero veremos a ver. Obviamente creo que también tiene un buen apartado de gestor, algo que viene muy bien en un equipo como Los Ángeles Clippers. Y bueno, vamos a ver qué pasa con el tema de load management, con el tema de la química, cómo va a saber llevar a esos caracteres tan fuertes que hay ahora mismo en el roster de Clippers: Patrick Beverley, Montrezl Harrell, Paul George, por ejemplo, JaMychal Green, Kawhi, que bueno, no lo catalogaría como carácter fuerte, pero simplemente por ser el líder, por ser el capo de los Clippers, es muy importante. Entonces vamos a ver, porque hay muchos frentes abiertos a los que tiene que enfrentarse en el caso de que llegara como head coach Mike Brown. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentarme si os gusta el nombre de Mike Brown o no os gusta, y en el caso de que nos guste, cuál es la figura como head coach que os gustaría que tuvieran los Clippers en el banquillo. Ponérmelo todo por aquí y nada más, os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós.